en este contexto global tan complejo, incierto, volátil, ¿cuál es el papel de la seguridad energética, sobre todo cuando efectivamente estamos viendo una agenda dominada, en principio, pero corregime si me equivoco, por cuestiones de orden geopolítico, con presencias nuevamente de estados como los actores más relevantes en el sistema internacional, pero con una agenda obviamente cargada de tensiones en casi todos los continentes, por ahora con la excepción del nuestro? ¿Cómo lo ves? Buenos días, Sergio, es un gran gusto estar aquí. Rodolfo, felicitaciones por la organización de esa conferencia tan importante. Sergio, yo he estado en las dos últimas ediciones de la reunión anual de Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Yo he estado en las dos últimas ediciones del Foro Económico de Davos. Y en situaciones como esa, los temas típicos son deuda de países emergentes, proyecciones para el crecimiento económico global. Pero en esos dos últimos años hay dos preocupaciones que están omnipresentes, ¿no? Se habla por toda parte. Y algo que no se hacía con la intensidad que hoy podemos ver. Y esas dos preocupaciones son seguridad alimentaria y seguridad energética. Bueno, ¿por qué eso? Me parece. Tú sabes que los politólogos, los economistas, los historiadores, por veces a ellos les gustan resumir un determinado periodo histórico con unas frases marcantes, ¿no? John Kenneth Galbraith hablaba de la era de la incertidumbre, ¿no? Alan Greenspan hablaba de la era de la turbulencia. Hoy me parece que hay dos conceptos que intentan captar ese espíritu del tiempo. Uno es un concepto de un economista historiador de Universidad Columbia, Adam Tooze, y es el concepto de policrisis, ¿no? La idea de que hay una convergencia de crisis geopolíticas, sanitarias, macroeconómicas, todas al mismo tiempo. Pero la situación es aún más grave porque Michael Spence y Mohamed El-Erian, dos grandes economistas, uno de ellos que ha recibido el Premio Nobel de Economía, acaban de publicar un libro que se llama Permacrisis, ¿no? No solamente son muchas crisis, pero están ahí para quedarse por mucho tiempo. Y hay dos elementos esenciales de esos conceptos de policrisis o permacrisis que tienen que ver con lo que hablamos hoy. Porque, una vez más, parece haber en el mundo una especie de recesión de la globalización, una recesión geopolítica, y uno de los elementos constitutivos de esa recesión es que en algunos de los más tradicionales hubs de producción de energía del mundo, hablamos por ejemplo de Rusia o hablamos de Medio Oriente, hoy esas regiones son hotspots los más peligrosos posibles desde el punto de vista geopolítico. Pero hay una otra cosa también que está pasando que me parece, Sergio, aún más impactante y aún más estructural en esos temas de seguridad energética y de seguridad alimentaria. Y es básicamente el resultado del encuentro de dos tendencias muy significativas. Una de esas tendencias es la siguiente. Hoy nuestro planeta tiene 8.000 millones de habitantes, ¿no? Pero en un espacio histórico de tiempo muy muy corto, en 25 años, es decir, cuando Rodolfo nos reunirá aquí para el 31º Encuentro Nacional de Energía, la población mundial saldrá de los actuales 8.000 millones de personas para 10.000 millones de personas. Es decir, habrá una expansión líquida de la población mundial de 2.000 millones de personas. Solo por curiosidad, había un economista de OCDE llamado
Angus Madison, que era un hombre muy ambicioso. A él le tocaba mensurar cuál era la población mundial y cuál era el tamaño de la economía mundial el año que nació Jesucristo. Y en aquel año la población mundial era de 150 millones de personas. Es la población de Rusia hoy. ¿Saben ustedes cuánto tiempo llevó para que la población mundial saliera de los 150 millones de personas para ser una población de 2.000 millones, 150 millones de personas? 1929 años. Observe entonces, en los próximos 25 años añadiremos a población mundial algo que en el pasado llevó 1929 años, ¿no? Y miren, en el mundo hoy, en Naciones Unidas, hay 193 países. Tendremos decréscimo poblacional en 184. Pero la expansión de esos 9, India, Pakistán, Indonesia, Estados Unidos, Nigeria, y 5 países de la África subsahariana, entre ellos Nigeria, será muy marcante. Entonces imaginen lo que eso significa en términos de presión por energía, de presión por alimentos y de presión también, o el impacto de eso sobre, por ejemplo, una temática importante que es de la transición hacia una economía más verde. Pero no es solamente una cuestión de aumento poblacional. Y una vez más, el aumento poblacional será muy marcado, ¿no? Para que tenemos idea de que es un aumento líquido, ¿no? de 2.000 millones de personas. No sé si ustedes se acuerdan, pero había un blockbuster de Hollywood hace unos años que se llamaba El Día de Independencia, Independence Day, ¿no? Entonces tenían esos UFOs que llegaban y comenzaban a destruir a la Torre Eiffel y todo eso. Entonces es imaginar que en el próximo cuarto de siglo, en los próximos 25 años, llegará en el mundo un otro UFO y deposita en el mundo una otra Rusia, 150 millones de personas. Un otro, ¿cómo se dice eso en español? Disco volador, un flying saucer. Plato volador. ¿Cómo? Plato volador. Llega un otro plato volador aún más grande y deposita en el mundo en otros Estados Unidos, 350 millones de personas. Y bueno, ahí llega el más grande de todos, ¿no? Un otro plato volador con 1.500.000 millones de personas, es decir, una otra China. Entonces, es mucha gente. Pero lo que más interesante y que acentúa a esa temática de por qué la seguridad energética y la seguridad alimentaria es tan central, es que si tú miras a las proyecciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de McKinsey, no interesa la fuente de informaciones o de proyecciones que usted tenga. De aquí para adelante, la principal fuente de crecimiento de la economía global no serán los países desarrollados, ¿no? Serán los países emergentes. Por ejemplo, mismo en un año muy difícil como el año de 2023, si añadimos todo lo que produce lo llamado G7, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá, en el pasado año, eso representaba una suma de 50 trillones de dólares mensurados por la paridad de poder de compra. Pero si añadimos aquello que a mí me gusta llamar de E7, las 7 economías emergentes más grandes, es decir, China, India, Brasil, Indonesia, Turquía, México y Arabia Saudí, en el año pasado, por criterios una vez más de paridad de poder de compra, el conjunto de los E7 representó 60 trillones de dólares, ¿no? Y bueno, vamos a mirar un país como India. Yo estoy tomando mucho tiempo, pero miramos a lo que pasa con un país como India, ¿no? India, que está a camino de tornarse la tercera más grande economía del mundo, ya es la cuarta. India tiene un crecimiento proyectado de 7% al año para los próximos 10 años, ¿no? Los matemáticos nos enseñan una fórmula mágica para descubrir cuánto tiempo lleva para que un país doble
su ingreso per cápita basado en su tasa de crecimiento anual. Entonces, se llama regla de los 70. 70 dividido por 7, que es la proyección de crecimiento anual de India, 10. Entonces, 10 es el número de años que lleva para India doblar su ingreso per cápita. Bueno, ¿cuál es el ingreso per cápita de India hoy? $3,000 por año. ¿Usted sabe lo que la literatura y la experiencia muestran que pasa como destino de la renta cuando, por ejemplo, se crece desde un punto de renta, de un punto de ingreso tan bajo en una velocidad tan dramática en un periodo tan corto de tiempo? Por ejemplo, cuando se sale de $3,000 per cápita para $6,000 per cápita en solo 10 años. ¿Saben usted cuál es el destino de ese ingreso incremental? Las personas comen más. Es decir, es una revolución calórica. Las personas comen mejor. Es decir, es una revolución nutricional. Las personas consumen más energía y las sociedades consumen más infraestructura. Entonces aquí, Sergio, no es solamente que estamos hablando como resultado de esos cambios geopolíticos, geoeconómicos, de un boom de commodities o de un nuevo superciclo de commodities energéticas, de commodities alimentarias, pero en la realidad hablamos de un cambio estructural en el mapa de la demanda del mundo por energía y por alimentos, ¿no? Bueno, si eso es verdad, entonces hago la pregunta a ustedes. ¿De dónde vendrá la energía del mundo? ¿De dónde vendrá la comida del mundo? Hago un pie de página aquí, luego volvemos a la agenda más estratégica, pero en algunas sociedades, incluyendo las nuestras, hay como un prejuicio en contra de lo que, entre comillas, se llama la primarización de las economías. Hay toda una parte de nuestro liderazgo que por diferentes motivos, no estoy juzgando, estoy describiendo, sostienen todavía hoy que son los empleos industriales, en el área de servicios, aquellos que tienen más posibilidades de constituir mecanismos de movilidad social ascendente y que sectores capital intensivos, como los que en general hoy definen a este boom de más llamada, en mi opinión, de economía primaria, bueno, no generan directamente demasiados empleos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Había un escritor llamado José Luis Borges, no sé si ustedes conocen, y yo tengo una colección donde hay un cuento llamado El libro de los seres imaginarios. ¿Conocen ese texto? Y en ese cuento, Borges decía que, por ejemplo, hoy cuando hablamos de animales bípedes o cuadrúpedes o ovíparos o mamíferos, ¿no? Pero él cuenta la historia de los chinos antiguos, que el emperador clasificaban los animales como, por ejemplo, animales que pertenecen al emperador, animales que vuelan pero son muy nerviosos. Es muy chistoso. Me parece, Sergio, que nosotros, pero menos yo, los economistas en general, organizaban la economía como una economía con el sector primario, ¿no? Minería, agricultura, el sector secundario, la manufactura, y el sector terciario, los servicios, tecnología, etc. Me parece que esa división no hace más sentido. Lo que hace sentido es cuál es el cociente de tecnología y valor añadido que se va a emplear, por ejemplo, para producir petróleo, para producir soja, para producir alimentos. Y es la capacidad multiplicadora de esa tecnología y los efectos colaterales, los efectos multiplicadores que ese tipo de proceso genera, que va a determinar si una sociedad va a ser exitosa o no. Vale, la gran empresa de minería brasileña, ha tenido un presidente, ya falleció, Jorge Agnelli, y él decía que cuando empezó en su presidencia de Vale,
le preguntaron lo que él decía, y él decía muy tímido, yo soy un productor de commodities. Pero con todo lo que pasó, por ejemplo, entre las relaciones Brasil-China, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, en 2001, el flujo de comercio bilateral entre Brasil y China era de $1.000 millones por año. Hoy, el flujo bilateral de comercio entre Brasil y China es de $1.000 millones a cada 60 horas. Yo trabajé en el equipo de Paulo Guedes, que ha sido ministro de Economía. Y él decía que quería economizar $1 trillón en 10 años con la reforma de pensiones, ¿no? Con la reforma de la seguridad social. Brasil hoy exporta una reforma de previdencia que con un enorme, digamos, costo político se logra en 10 años. Nosotros exportamos a China una reforma de presidencia, de la previdencia, de la seguridad social, a cada 22 meses. Ese es el digamos, equivalente en términos de escala macroeconómica. Y por eso es decir, Sergio, que claro, tenemos que utilizar nuestras ventajas comparativas en sectores como ofrecer elementos para la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Y ahí viene la cuestión, ¿cómo se hace eso desde el punto de vista de la aplicación de tecnología? ¿Y qué vamos a hacer con los recursos? Vamos a, por ejemplo, promover reediciones de nuestras tradicionales estrategias de industrialización por sustitución de importaciones, o vamos a aprender con las lecciones de los asiáticos, de otras partes del mundo, ¿no? Miren el ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos. Si hablamos de un país de 40 años atrás, era esencialmente un productor, ¿no?, de hidrocarburos. Hoy una ciudad como Dubái es capital mundial de entretenimiento, de turismo, de innovación bancaria. Emiratos tiene un programa espacial, ¿no? Se envían sondas al espacio exterior. Es decir, utilizaron sus ventajas comparativas para construir ventajas competitivas. Me parece que esa es la lección que tenemos, y el contexto, Sergio, geopolítico en ese momento presenta una oportunidad extraordinaria para Argentina y para Brasil en ese sentido. ¿Por qué? Y yo creo que yo voy a decir, tiene que ver con mi experiencia en Brasil, pero también es verdad en Argentina. En Brasil, en algunos sectores decimos que nosotros somos muy competentes, ¿no?, de la puerta adentro, y muy incompetentes puerta afuera, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos empresas en algunos sectores, ¿no?, que son excelentes desde el punto de vista de gestión, aplicación de tecnología, todo más, pero no tenemos dificultad de infraestructura logística, o infraestructura de almacenaje, o infraestructura de operación portuaria. Y en un mundo donde no hay inseguridad energética y no hay inseguridad alimentaria, esos son problemas nacionales, problemas brasileños. Yo creo que lo mismo podría ser decir aquí de Argentina. Pero en un escenario internacional de gravísima inseguridad alimentaria y gravísima inseguridad energética, esos son problemas globales que demandan por soluciones y recursos globales. Es algo que opera un poco como una lógica que si tú tienes una deuda de $100 con el banco, tú tienes un problema. Pero si tú tienes una deuda de $100 millones con el banco tiene un problema. Y esa es una de las razones por las cuales, Sergio, si tú miras los flujos globales de inversiones extranjeras directas, lo que pasa, por ejemplo, con Brasil, esos últimos 3 años, es algo rarísimo. En 2023, Brasil ha sido el segundo más grande destino de inversión extranjera directa en el mundo. Por primera vez desde 1980,
por primera vez desde 1985, Brasil recibió más inversión directa que China. Más inversión directa que China. Y claro, si tú comparas lo que ingresó en Brasil con inversión extranjera directa como proporción del Producto Nacional Total de Brasil, Brasil fue el principal destino porque proporcionalmente recibió más inversiones que Estados Unidos, que, como tú sabes, está ahí en una dinámica de reshoring, nearshoring y todo eso. Entonces, una vez más, esa me parece una oportunidad extraordinaria porque casa, ¿no? Es un matrimonio de ventajas comparativas con un escenario muy peligroso y peligroso de cómo estás. Es muy interesante para países como Argentina y Brasil. Y claro, nos crea también una especie de lección de casa, porque muchos de esos proyectos transformadores son transnacionales en su naturaleza, ¿no? Mira, por ejemplo, yo he estado en Shanghai por 3 años. Había un interés gigante, y no solamente en Shanghai, pero también en Riyadh, en Abu Dhabi, para financiar la conexión logística entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Y a depender del diseño del proyecto, hablamos de algo que entra por Santos en el Atlántico en Brasil, a través del estado de São Paulo, un poco de Paraná, pasa por Paraguay, y ahí se crea una solución extraordinaria para un problema histórico de Paraguay, que es ser un landlocked country, y sale ahí por Chile o sale por Perú. Entonces, en un proyecto como ese, y yo creo que lo mismo se puede decir de proyectos de energía, es necesario que 4 o 5 diferentes jurisdicciones nacionales no solamente se pongan de acuerdo, pero tengan el mismo proyecto. ¿Y cuándo fue que nuestros países de nuestra región se dieron las manos en un único proyecto único? Por ejemplo, podemos hablar del gasoducto de Vaca Muerta hacia Brasil, su extensión, su sofisticación y todo eso. ¿Cuándo fue que nos coordinamos para diseñar e implementar un proyecto juntos e ir a las grandes plazas de liquidez y inversión de largo plazo en uno presentar ese proyecto? Nunca, ¿no? Entonces es algo que tenemos que hacer. Nos quedan 3 minutos, Marco. Querría aprovechar tu experiencia en la negociación con la Unión Europea, en el vínculo con los otros miembros del Mercosur, teniendo en cuenta el contexto justamente de descoordinación que lamentablemente hemos tenido en general, pero en particular entre nuestros países, entre Brasil, Argentina y Brasil. Ustedes saben que por distintas circunstancias nunca pudimos estar en la misma página justamente respecto no solamente del vínculo con la Unión Europea, sino en general con el desafío del libre comercio. ¿Qué podemos hacer distinto para romper esa inercia? Sobre todo pensando en el sector privado, sabiendo que la política muchas veces tiene esta lógica de confrontación, a veces por individualidades, a veces por intereses o por una mezcla de ambas cosas. Pero ¿cuál crees tú que es el rol del sector privado, en particular del sector energético que tiene esta oportunidad tan fabulosa por delante? Sí, Sergio, mira, tu diagnóstico de las relaciones Argentina-Brasil y de Mercosur me parece muy precisa, muy correcta, porque nunca estamos en la misma página, ¿no? Y bueno, el cuadro actual enseña eso de una manera muy clara. Pero cuando estuvimos en la misma página, y fue históricamente un tiempo muy corto, ¿no? Se logró, por ejemplo, concluir el acuerdo. Yo era el negociador jefe por parte de Brasil en las rondas de negociaciones ahí en Bruselas y las concluimos en junio de 2019, casi 5 años ya. Teníamos, digamos, una filosofía. Las administraciones de cada uno del país en aquel momento tenían filosofías semejantes en términos del rol del Estado en la economía, de la apertura de la economía, más integración de las economías de Mercosur con la economía mundial. Pero no tenemos eso ahora. Lo que tenemos aquí, me parece, en Argentina, claro,
es un gobierno muy liberal, muy abierto, muy en favor de más integración de la economía argentina con la economía del mundo. Pero en Brasil lo que pasó es un poco volver al pasado, me parece, ¿no? Desde el punto de vista de estrategia económica. Hay una película que se llama Austin Powers, ¿no? Que es un tipo que viajaba en el tiempo. Entonces, por ejemplo, la política económica en términos exteriores en Brasil me parece una política Austin Powers, que sale del siglo XXI y va a los años 50, 60. Y una de las consecuencias de ese abordaje es que Brasil hoy intentó reabrir el capítulo del acuerdo Mercosur-Europeo que habla de las compras gubernamentales, porque Brasil quiere que el Estado sea el principal actor en un proceso de neoindustrialización, ¿no? Entonces, por veces, cuando vemos la dinámica de negociaciones, se dice, es Francia, es muy proteccionista, y Francia es muy proteccionista en términos agrícolas, pero Francia es el resultado de una ecuación matemática, ¿no? Tiene, por ejemplo, los bancos franceses que quieren el acuerdo, las industrias francesas que quieren el acuerdo, las grandes consultorías, empresas de energía francesas que quieren el acuerdo. Y bueno, una parte de la inteligencia, una parte de ecologistas de shopping center y agricultores no quieren el acuerdo. Pero al final me parece que el primer grupo será más fuerte que el segundo. Donde hoy está realmente el problema es Brasil con la cuestión esa de compra gubernamental, porque es una parte sine qua non de la liberalización que se prevé en el acuerdo. ¿Qué puede hacer el sector privado? Presionar, decir, es importante para nosotros, no podemos perder más esa oportunidad, porque me parece, Sergio, que tanto para Argentina como para Brasil, nosotros tenemos mucho que ganar con ese cambio del Greenwich geoeconómico del mundo hacia Asia. Hay mucha complementariedad. Pero nosotros también tenemos que tomar cuidado con una, digamos, una hiperdependencia, sobre todo en términos de exportaciones y de comercio exterior, de Asia. Entonces, es muy interesante para nosotros tener una alternativa viable, robusta como esa, que nos permitiría un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea.